Bendiciones, soy el pastor Jesús Díaz Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Hoy es viernes 11 de abril de 2025 y en mi reloj aproximadamente faltan 9 minutos para las 6 de la tarde. Bendito día de Dios, y vamos a compartir la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo en el libro a los Romanos. Vamos a ver el capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio que predicamos? Dice la palabra de Dios que es poder de Dios. Evangelio, poder de Dios. Carta escrita por Pablo allí a los creyentes de la iglesia en Roma. Y en esta carta el apóstol Pablo le dice a ellos que tenemos una razón para estar en esta tierra, en este mundo, y esa razón es que somos los contenedores de un mensaje dado por Dios para explicárselo a esa humanidad que no lo conoce o que no ha querido conocerlo de alguna manera, por razones determinadas lo rechazan. Entonces ese mensaje que nosotros tenemos es conocido como Evangelio, palabra griega que significa buena nueva o buenas noticias. Y yo quiero invitarlos a meditar en esto, a meditar en lo que es la naturaleza del Evangelio como tal. Un Evangelio que Pablo predicó con integridad, que Pablo predicó con dignidad, que Pablo lo predicó hasta las últimas consecuencias de su vida, aun cuando él sabía que hacer esto le iba a costar su propia vida. Pablo lo predicó así. Mi pregunta, por tanto, es cuán preparados, cuán dispuestos estamos nosotros a imitar a aquel Pablo. Cuán dispuestos y preparados estamos nosotros a imitar a todos los que, como Pablo, dieron su sangre por predicar este evangelio de salvación. Cuán dispuestos. Yo les quiero leer brevemente y comentarles 7 declaraciones que hablan sobre esa disposición. Hablan sobre el porqué de esa disposición. La primera declaración dice que nuestro evangelio, el evangelio nunca fue, es ni será jamás indiferente. Nuestro evangelio no tiene nada que ver con la indiferencia, puesto que es un evangelio que habla de vida y de muerte. Es un evangelio capaz, poderoso para transformar vidas, para cambiar vidas y salvar almas de esa condenación eterna que hay por no conocer a nuestro Señor, que vino a librarnos de la primera cosa que nos tiene a nosotros como humanidad sometidos, a los que no conocen todavía a Dios, sometidos al mal y a la condenación, y es el pecado. El pecado es la pandemia más grande que ha afectado a las personas, a la humanidad. Pecado es saber lo que es el bien y no hacerlo. Eso es una de las cosas que significa pecado. Entonces, salvar al pecador, ese es el poder que tiene el Evangelio, salvarlo de la condenación. Yo sé que cualquier persona de mediana inteligencia que investigue la seriedad, la credibilidad de las fuentes que dicen que nuestro mensaje es poderoso y es verdadero, que el mensaje de la Biblia es poderoso y verdadero, el contenido del Evangelio, de esa nueva noticia, es poderoso y verdadero. Si cualquiera se dedica un tiempo a investigar a profundidad, va a venir a la convicción, va a comprender que la indiferencia no tiene nada que ver con nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio jamás será indiferente, porque por él murió nuestro Señor, por salvarnos de ese pecado que tanto nos afecta. El Evangelio jamás fue, ni es, ni será indiferente. En segundo lugar, la segunda idea es que el Evangelio nunca fue, es, ni será cobarde. No lo es, no lo será nunca. Se requiere valentía, se requiere de nuevo. Costó desde la iglesia primitiva mucho sufrimiento, mucha sangre, costó mucho dolor, y todavía es así en muchos países donde los cristianos son apresados, son torturados. A los cristianos se les da muerte por sencillamente predicar que hay un Dios todopoderoso que tiene una buena nueva de salvación para todo aquel que cree en él, una noticia de salvación y vida eterna en gloria. No hay distinción, hubo de todo, hubo luteranos, nazarenos, bautistas, presbiterianos, hubo pentecostales, metodistas y de todas las denominaciones. Todas han aportado mártires a ese camino de predicación del Evangelio a los hombres. Nosotros debemos honrar esa valentía, ser imitadores de estos cristianos que
justamente dieron su vida por expandir esta buena noticia a la humanidad. En tercer lugar, el Evangelio no es ni jamás será permisivo. No puede haber permisividad en el Evangelio puesto que habla de la santidad de Dios. La santidad de Dios es aquello que nos aleja, nos aparta de lo pecaminoso y nos acerca a Dios. La santidad de Dios, decir que la santidad de Dios tiene permisividades es como decir que andamos navegando en un barco con una brecha sobre aguas turbias. No importa cuán estrecha sea la brecha, al final el barco termina hundiéndose en esas aguas turbias, esas aguas del pecado. Así que la santidad no puede tener nada que ver con la permisividad. Nosotros debemos darle una gran importancia a buscarla, porque la santidad depende de la voluntad del hombre de acercarse a Dios, de buscarla y de salir de las tinieblas de su desconocimiento. Entonces, entrar a lo que es el conocimiento de la vida eterna. La permisividad atenta contra la sanidad, la santidad, mejor dicho, y sin santidad, la palabra lo dice con toda claridad, no se verá al Señor, nadie lo verá. El Evangelio, el verdadero Evangelio, si permitiera a alguien que lo predica, si permitiera permisividades, estaría siendo hipócrita y estaría realmente predicando un Evangelio falso, un Evangelio sucio. En cuarto lugar, el Evangelio nunca fue, es ni será enmudecido. Nunca, jamás. Nosotros estamos mandados a predicar el Evangelio en todo momento, en circunstancia y lugar. Dice la palabra que a tiempo y fuera de tiempo prediquemos el Evangelio. Por eso fue que se trató de acallar, de silenciar, de enmudecer el Evangelio de los primeros cristianos, porque la espada romana se vio ofendida, por el Evangelio de Dios. La espada romana no pudo soportar, no pudo ver que nació alguien que iba a ser un rey más poderoso que los césares. La espada romana no pudo soportar que los que formaron el ejército de ese evangelio, los discípulos de Jesús, llegaron a existir, a resistir, a sacrificar sus vidas y a expandir esta noticia por el mundo entero con valor. En Hechos 4:20 dice la palabra, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy se están levantando grandes fortalezas en contra y resistencias en contra del contenido de nuestro evangelio. Por ejemplo, la ciencia está ahora levantando muchos criterios a partir de la física y la mecánica cuántica, es un ejemplo que les pongo de tantos, como para hacer científico todo lo que la Biblia dice. Entonces eso va a encapsular a Dios en el razonamiento humano. Nosotros somos los dioses de Dios. Imposible. Imposible porque realmente la misma ciencia está conociendo desde hace mucho tiempo ya que la palabra de Dios siempre va a brillar al final de todo. Ya lo dijo Max Planck, un matemático y un científico, que para el no creyente el Evangelio está, para el creyente el Evangelio, o sea, la verdad de Dios, para el creyente está al principio de todo, para el no creyente la verdad de Dios se encuentra al final de todo. Estoy parafraseándolo. Pero también dijo Luis Pasteur, u otro científico reconocido, que mucha ciencia lo que hace es acercar a Dios. Entonces, estas personalidades, y pudiera citar decenas más, son científicos, son personas que saben de ciencia y también sabían de ciencia y también sabían de fe. Pero el mundo sigue en muchas partes aferrado o a otras religiones que no tienen la consistencia, la solidez de contenido y de integridad que tiene la explicación de la Biblia y del Evangelio, aferrados a ese tipo de religiones falsas y aferrados al materialismo muchas veces, materialismo científico, una cosa tan pasajera, y lo están contraponiendo a la fe eterna del Evangelio. Miren, la ciencia es como si a los caníbales se les diera tenedor y cuchara para que comieran. Comerán más científicamente, más civilizadamente con tenedor y cuchara, pero seguirán los caníbales comiendo carne humana, su propia carne. El Evangelio nunca fue, es ni será manipulado. Es la idea número 5. ¿Por qué? Porque esa verdad en su esencia es amor y es verdad absoluta, es su contenido. No es esa verdad
relativa que la gente utiliza ahí para justificar a veces lo injustificable. No es esa verdad. Ni es ese amor que se puede llamar de tantas maneras, que es el que el hombre predica y asume, que es el amor filio, el amor filial, el amor eros, el amor romántico de relación, o quizás el amor storges, que es el amor natural o instintivo, el amor que se tiene entre compañeros de trabajo. No, el amor que Dios da y que nos enseña, el amor que se explica en la Biblia se llama amor ágape, es un amor inclusivo hacia toda la humanidad, que primero está en el corazón de la fe y después entra al corazón por la fe del hombre. Así que ese es el amor de Jesús. En Romanos 1:16 dice que es para todo aquel que cree, es inclusivo. Son de ningún modo, de ningún tipo de índole de manipulación puede existir en un evangelio que significa todo esto. La sexta idea que tengo para ustedes es que el evangelio nunca fue, es ni será traidor. No será ni es traidor porque en él laten conceptos como la fidelidad, la lealtad, que definen la necesidad que el hombre siente de voluntariamente comprometerse con honrar y servir de manera total e íntegra y con confianza total física y espiritualmente a una persona, que en este caso es Jesucristo, a una institución, que es en este caso la Iglesia de Dios, a una causa, que es en este caso el Evangelio del que estamos hablando. Este compromiso sencillamente expresa la capacidad y la voluntad de actuar resueltamente en toda circunstancia en defensa de este evangelio. La séptima y última idea es que este evangelio nunca fue, es, ni será inofensivo. No lo fue, jamás lo será. La predicación del evangelio es el brazo de la iglesia que se extiende, el brazo de alcance de la iglesia que se extiende hacia afuera de la iglesia y penetra en las tinieblas y las rompe y las abre y hace que la oscuridad huya y penetre, como lo dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, más cortante que toda espada de los filos. Los romanos se sintieron ofendidos porque ellos representan el gobierno de Satanás en aquel momento sobre el mundo, rigiendo con vara de hierro, como lo dice la propia Biblia, sobre las naciones, y no pudieron resistir que se anunciara un rey más poderoso que los césares que iban a ser. No pudieron ver cómo nacían los discípulos de aquel Jesús, cómo vieron que esos discípulos resistían con fe hasta el final, predicando esta buena noticia, este evangelio, y ellos, los romanos, temblaron de miedo cuando vieron que esos discípulos eran conquistadores, verdaderos conquistadores, pero de alma, y conquistaban las posesiones espirituales que Satanás había creado. Ese rey nació, creció y expandió su iglesia bajo el himno que todos conocemos hoy: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. La iglesia es el ejército visible de ese Jehová, en hebreo Yahvé Sabaoth, el Jehová de los ejércitos. La iglesia está mandada a avanzar porque todavía queda para nosotros audible aquella voz que se oyó diciéndole a Moisés: ¿por qué me preguntas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y esto está en Éxodo 14:15. Sigue potente con este mandamiento. Marcha, la iglesia debe marchar. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador único, que puede romper las cadenas que antes nos ataban. Éramos víctimas de Satanás, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores para la predicación del Evangelio de Dios a todo aquel que no lo conoce. Nosotros somos todavía capaces, y lo vamos a hacer, lo seguiremos haciendo hasta las últimas consecuencias, de romper los muros de la Jericó que se nos ponga delante. El Evangelio de Dios nunca fue ni será inofensivo. Hoy estamos a la ofensiva en el poder de Jesús para salvación de todo aquel que cree. Sí, esa es la respuesta a la pregunta. Sí, estamos dispuestos, Señor Jesús. Que el Señor continúe bendiciéndolos. Los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13:14. Amén.